¿Por qué la gente cuando va a cagar se pone a mirar Twitter? Pues por la misma razón por la que existe el contrapunto en música. A ver. El contrapunto, punto contra punto. Básicamente, si quitamos de en medio toda la parafernalia técnica, es cuando dos melodías se complementan. ¿Os acordáis, por ejemplo, del tema de Rohan, que tenía una melodía principal y un contrapunto? La melodía principal necesita de vez en cuando descansar, tener espacios en los que no digan nada, pero tú en esos espacios te aburres y necesitas sacar Twitter y mirarlo, entonces te ponen una segunda melodía, una contramelodía, la podemos llamar así, que rellena esos huecos y complementa la voz principal. Vamos a hablar de Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? A ver, ¿os acordáis del tema de Pokémon? Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Bueno, pues el tema tiene una melodía clara, ¿no? Cuando yo canto la melodía de Pokémon acompañado con una guitarra, en realidad están sonando 7 melodías distintas. La de mi voz y las 6 melodías, una para cada cuerda de la guitarra. Por ejemplo, la segunda cuerda, empezando por arriba, está haciendo esto. Si cantásemos solo mi voz y la segunda cuerda, sonaría así. Ahí hay dos voces, están sonando dos voces, una cuerda y mi voz. Vale, voz no de garganta, sino de línea melódica. Si lo hacemos a 4 voces, que sería ya, por ejemplo, cogiendo estas 3 cuerdas de la guitarra nada más, y mi voz sonaría así. Eso ya se parece un poco más al resultado final. Y si lo tocamos con las 6 cuerdas de la guitarra y mi voz y metemos un poquito de alegría, pues ya suena guay. Vale, pues a partir de ahí, para crecer el tema de Pokémon tienen varias opciones. Y una, obviamente, va a ser meter un bajo, una batería, un sintetizador y coros y lo que tengan por ahí. Pero a nivel compositivo hay más trucos. Y es que cuando os la estaba tocando con la guitarra, aunque técnicamente habría 7 voces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. las 7 estaban haciendo exactamente el mismo ritmo y melodías muy parecidas. Así que los de Pokémon meten una contramelodía, como la del tema de Rohan. Y esa segunda voz, que es como el Twitter del váter, que mantiene tu atención cuando no hay nada más que hacer, es la clave de la canción. Es el cemento de los ladrillos. Cuando os canto el tema a capela, es algo monofónico, porque solo hay una voz. Cuando os canto el tema con la guitarra, hay 7 voces, pero en realidad todas hacen lo mismo, más o menos. Así que es homofónico, porque las voces son iguales. Pero cuando aparece la contramelodía, es cuando por fin entramos en la polifonía, que incidentalmente es a donde queríamos llegar. Si yo ahora os canto la canción de Pokémon al piano, lo tengo que hacer con el acompañamiento, con un montón de voces homofónicas que me vaya inventando dependiendo de qué acorde toca en cada momento, y tengo que hacer la contramelodía para completar la canción. La letra no es importante para esto, ¿vale? Si os tuvierais que quedar con una sola cosa del vídeo, aunque aún nos queda mucho vídeo por delante, que fuera esa, aprender a fijarse en las contramelodías que aparecen en las canciones que escuchas regularmente. Tan importantes son las contramelodías que cuando alguien canta a capela una canción con contramelodías muy significativas, muchas veces se va de tempo, porque hay un huecazo ahí que no tiene nada que hacer y no sabe qué hacer, y entonces sigue cantando. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Es que ahí la contramelodía es fundamental. All you need is love. All you need is love. Otro ejemplo, Imagine de John Lennon. Imagine all the people
It's easy if you try. Hombre, pues yo no sé lo que opinan. No hell below us. ¿Tú has visto esto, tío? Above us only sky. No, a ver, lo que yo le decía... Necesitas la contramelodía. Imagine all the people. It's easy if you try. Etcétera, etcétera. A ver, bueno, hasta aquí lo que hemos visto polifónico eran dos voces en las cuales cuando habla una se calla la otra. Un poco como esa gente que cuando le ponen pollo con patatas toma pollo y luego toma patatas, ¿sabes? No toma pollo con patatas, sino como si le hubieran puesto dos platos, uno de pollo y uno de patatas en el mismo plato y dices... Bueno, cada uno con su rollo. Pues aquí igual. Entonces, para la gente que le gusta mezclar pollo con patatas, tenemos canciones como Stand By Me, por ejemplo, en la cual hay dos voces súper diferenciadas y hablan a la vez casi todo el rato. Primero entra el bajo. Y luego entra una segunda voz paralela igual de importante y de compleja. A ver, y aquí me podéis decir, pero Jaime, todas las canciones tienen bajo, ¿qué tiene de especial ese bajo? Y hombre, tampoco es el bajo más complejo de la historia, pero es una línea de bajo pegadiza y que la gente canta y realmente es una segunda voz. Y cantar la melodía sin el bajo de Stand By Me, sin el pam 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 pam, no se concibe. A ver, os voy a poner un ejemplo más de esto que toca un tema del que quiero hablar en futuros vídeos, que es el concepto de que ahora estamos en la era de la complejidad tímbrica versus la era de la complejidad armónica, que es de la que venimos. En la canción de 20 de enero de La Oreja de Van Gogh, la contramelodía de las estrofas no es más que un sonido, una especie de chiu, que mantiene tu interés mientras la cantante descansa, mientras su melodía reposa. No os la puedo poner entera por temas de copyright, pero más o menos hace algo así. Pensé que era un buen momento. ¿Oís ese ruido, ese chiu? Esa es la contramelodía. Pensé que era un buen momento. Chiu. Por fin se hacía realidad. Chiu. Es raro, pero funciona. Funciona porque mantiene tu interés. Y sin embargo, en 20 de enero, en el estribillo, tenemos una contramelodía convencional, una con notas. En el momento en que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero. Esa canción me encanta, y me encanta el rollo de que haya contramelodías tímbricas y contramelodías melódicas. Me parece muy interesante. Y ahora entramos en la segunda parte del vídeo. Si hemos hablado de monofonía, homofonía y polifonía, ahora llegó el momento de polifonarnos a full. Imaginaos que yo os doy un tema. Yo ese tema lo podría tratar de manera homofónica, haciéndole un acompañamiento sin voces. Por poner un ejemplo, ahí lo que he hecho es añadir acordes, armonizarlo un poco y un acompañamiento agradable. Pero podría haber hecho otras cosas, como vamos a ver. Ese tema es de la pequeña fuga en sol menor de Johann Sebastian Bach, que es un señor del siglo XVIII. Una fuga es una composición a varias voces donde la primera voz hace el tema y se fuga. Y entonces la segunda voz la persigue repitiendo ese tema. Y entonces luego llega una tercera voz que las persigue a las dos repitiendo el tema y así hasta el número de voces que vayas a meter. A partir de ahí, el tema irá apareciendo en cada una de las voces según quiera el compositor. Y realmente ninguna de esas voces es melodía principal ni secundaria. Todas son exactamente igual de importantes. Para una de las melodías, todas las demás la están acompañando. Pero para otra de las melodías, son las otras las que la están acompañando a ella. Es un poco como la portada de Gödel Escherbach. Una figura que realmente podría ser una B, o una G, o una E, o las tres cosas,
o ninguna, o yo qué sé. Yo solo sé que ese libro mola que te cagas. A ver, lo que vamos a hacer ahora me apetece un montón y va a ser muy chulo. Vamos a oír juntos la pequeña fuga en sol menor de Bach y la vamos a ir destripando, para que paséis de oír ruido a oír información. La versión que vamos a escuchar de la fuga es un poco cutre. La hice hace varios años cuando estaba aprendiendo a manejar el Logic y quería probar los instrumentos. No sabía nada de mezcla, ni de MIDI, ni de nada. Pero es una versión súper didáctica, porque cada voz la hace un instrumento que tiene un timbre distinto. Porque claro, imaginaos que estas fugas están hechas para órgano o para piano, y ahí todas las voces suenan pues a órgano o a piano, y es mucho más difícil distinguirlas. Tocarlas a piano mola mucho, porque si estás haciendo 4 voces con 2 manos, pues estás como repartiendo en plan, esto es una voz, esto es otra voz, esto es otra voz y esto es otra voz. Y en el caso del órgano, una voz la hace con los pies. Pero si esta es la primera fuga que vamos a ver, pues quiero que cada voz tenga una sonoridad propia. La primera voz suena así. Es el tema que os he tocado antes, pero con un poquito de swing, para darle alegría. A esta voz, a este instrumento, lo vamos a llamar bling, porque es como lo llamé yo en su momento. Es una mezcla de 3 samplers distintos. La segunda voz es un sinte y la vamos a llamar sinte. ¿Veis que empieza haciendo el tema ella también, no? La tercera voz es una eléctrica. Y la cuarta voz es un bajo. Y luego pues le añadí una batería. Vale, vamos a escuchar juntos el comienzo de la fuga. Vale, ¿veis? Hasta ahí era la exposición de la fuga. Ahora comenzaría el desarrollo. En la exposición cada voz ha ido introduciendo el tema en un orden y en ningún momento ninguna voz ha parado a acompañar a las demás, a repetir nada, a duplicar nada. Cada una estaba cantando su parte. Todas son importantes y todas son principales. Todas hacen la melodía principal. Ahora en el desarrollo de la fuga, lo primero que vamos a oír es un diálogo entre bling y sinte. Se van a estar rellenando los huecos el uno al otro. Mira, os voy a quitar a la guitarra, al bajo y a la batería. Solamente las pistas de sonido de bling y de sinte para que oigáis el diálogo. Pero lo que hace ese diálogo todavía más interesante es que la eléctrica está haciendo sus historias por debajo. Está haciendo su propia movida, pero es una movida con personalidad. Es esta movida. Si ponemos el diálogo de sinte y de bling y por debajo ponemos a la eléctrica, queda esto. Y al final de ese mismo pasaje, si os fijáis, hay un cambio. Sinte pasa a hacer su propia movida y es la guitarra la que empieza a responder a bling. Os voy a quitar a sinte para que lo oigáis. O sea que hemos tenido la exposición, en la cual habla uno, se pira, habla otro, le persigue, habla otro, le persigue, habla otro, le persigue. Acaba la exposición, empieza el desarrollo y empiezan diálogos. Anda, hola, no sabía que estabas en la fuga. Ah, pues sí, mira, ¿y tú también? Sí, oye, ¿y qué tal en casa? Bien, pues Juan está estudiando, ¿y tú? Bien, sin novedad. La una habla, la otra responde. La una habla, la otra responde. A ver, si estáis un poco perdidos, no os preocupéis porque todo va a cobrar sentido al final. Confiad en mí y vamos a seguir escuchando. Ahora lo que ocurre es que la eléctrica empieza el tema del principio, y cuando va tan solo por la tercera nota, ya está bling haciendo el tema otra vez por encima. Y pasan un rato así y a continuación la eléctrica y bling vuelven a entrar en otro diálogo. Y cuando concluye su diálogo, sinte hace el tema principal de la fuga.
ver, vamos a escucharlo con las voces solas, lo que acaba de ocurrir. Primero la eléctrica hace el tema. Y Bling lo imita. Juntos suena así. Y ahora hacen el diálogo. Y ahí entra Sinte con el tema. Y ahora ocurre una cosa muy chula, que es que la eléctrica hace una frase un poco larga y cuando la acaba, Bling dice, ostras, la voy a imitar tal cual. Eso, cuando suenan los dos a la vez, suena así. A ver, ahora que ya tenéis en la cabeza cómo suena Bling, cómo suena Sinte, cómo suena la eléctrica y el bajo, vamos a escucharla entera. Yo me voy a callar, vamos a escuchar desde el principio y voy a ir poniendo cartelitos y haciendo gestos con las manos que en mi cabeza ayudan un montón y a lo mejor no sirven para absolutamente nada. Si os está costando, simplemente fijaos en cuándo aparece la cabeza del tema, la parte reconocible. Esa parte va a ir sonando en las distintas voces varias veces. Fijaos en eso. Y cuanto más os acostumbréis a oír eso, pues más fácil os va a ser seguir el resto de cartelitos y de diálogos y de información adicional que os voy a ir poniendo. A ver, quiero que os imaginéis a Bach componiendo esto. Como no hay ninguna guitarra dando acordes, no hay ningún acompañamiento, cuando una voz está haciendo su melodía, si su melodía está sobre un acorde de re mayor, pues las otras voces tienen la responsabilidad de dar el resto de notas, o al menos notas significativas, del acorde de re mayor en el que están. Pero a su vez, para una de esas voces, ella está haciendo su melodía en re mayor y necesita que las otras sean las que le den a ella las notas significativas que faltan para completar el acorde.
Es muy parecido a un cubo de Rubik. Cuando haces una cosa homofónica, tú estás haciendo una cara del cubo de Rubik y todas las demás las puedes sacrificar. Si quiero poner la pieza blanca que me falta en la cara blanca, simplemente puedo hacer así y la pongo y ya está. Me puedo haber cargado lo que había en cualquiera de las otras caras, pero no importa, porque las otras caras no tienen identidad propia. Hasta que intentas completar el cubo de Rubik. El problema es ahora, cuando quiero completar las últimas piezas, porque cualquier cosa que haga es muy probable que se cargue la cara blanca, o la cara roja, o el resto de la cara azul y la amarilla y la naranja y la verde, que ya están casi acabadas. Esto es como una fuga a 6 voces. Hombre, siempre si no te sale, puedes sacar la ficha tú y ponerla y ya está, has hecho un cubo de Rubik. A ver, siento que tengo que decir esto. ¿Significa esto que las obras de Bach sean mejores o peores que otras obras musicales? Para mí no. Para mí significa que tienen mucha complejidad polifónica, que es uno de los tipos de complejidad musical. Simplemente, hay más tipos de complejidad musical. Las nubes me quitan la luz. Iba a decir que los juicios de valor no valen nada, pero eso a su vez es un juicio de valor. Yo lo que quiero es que saquemos de este vídeo dos cosas. La primera, un nuevo oído para escuchar contramelodías en canciones que ya conocéis, pero que podéis ya empezar a escuchar de otra manera. Si encontráis contramelodías chulas o que os molen, mandádmelas por Twitter o por Instagram, que me interesará mirarlas. Y la segunda cosa era haceros una pequeña entrada a un mundo bastante complejo, que es el mundo del contrapunto, que incluye las fugas. No será lo último que veamos de fugas, pero os voy a dejar unos cuantos links a fugas chulas en la descripción que me molan mucho y que a lo mejor os renta escuchar. La primera es una fuga a 4 voces con letra de Glenn Gould, en la que la letra te explica cómo hacer fugas. So you want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue. La segunda es un vídeo de YouTube sobre cómo sonaría Bad Romance de Lady Gaga si hubiera sido una fuga barroca. Y bueno, algunas cosas más. Si buscáis fugas por ahí que os molen, recordad, primero leed el título para saber cuántas voces hay. Buscad fugas que, si no supierais que es una fuga, ni supierais que tiene distintas voces, ni os fijarais en ello, aún así la escucharíais porque os mola. Y también quien interprete la fuga influye un montón. Los hay que se esfuerzan más en que se distingan las voces y esté todo muy claro, y los hay que se esfuerzan más en dar un sentido más lírico y más emotivo a la fuga. En fin, que así concluye nuestro primer vídeo sobre otras maneras de escuchar música. Hay muchas más cosas de las que hablar, muchas más cosas que mencionar y lo haré en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! Miku, 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 ¿qué pasa, Miku? Muchas gracias por hacer un cameo, ¿vale?